Antes de hablar de la película de esta noche, es necesario explicar el género al que pertenece, el Jidaigeki. Así como el cine de Hollywood tiene en el western su género más típicamente americano, Japón tiene en el Jidaigeki su cine más representativo y difundido por el mundo. Tanto es así que George Lucas derivó el nombre de los caballeros Jedi de la palabra Jidaigeki e incluso tenía la intención de que Toshiro Mifune, el más reconocido actor del género, interpretara a Obi-Wan Kenobi. Y para los que piensen que el anime es el cine japonés más difundido por el mundo, les recuerdo que el anime no es un género, es una forma de implementar cine. Y que hay animes del género de Jidaigeki precisamente. Jidaigeki se traduce como drama de época. Y el género no se limita solamente al cine. También lo podemos encontrar en novelas, videojuegos, teatro kabuki, títeres bunraku, manga, anime y series de televisión. Los Jidaigekis están ambientados históricamente en las épocas anteriores a 1868, cuando comienza la era de restauración Meiji. Este año, 1868, también sirve de manera de frontera con el género Gendai-geki, que se traduce como drama moderno, obra contemporánea. Situadas del periodo Meiji, que duró de 1868 a 1912, abarcando todas las fechas posteriores hasta nuestros días. Apoyémonos en una comparación. El western está ambientado en el periodo de tiempo que conllevó a Estados Unidos colonizar y controlar los territorios arrebatados a México tras la guerra, la cual terminó a finales de la década de 1840. Entonces el western ocupa el periodo de tiempo desde esta fecha y hasta principios del siglo XX. Sin embargo, dicho periodo está también dividido en otros eventos sucedidos en el tiempo, tales como la colonización de los territorios, la construcción del ferrocarril, la Guerra Civil Americana, la Guerra India, el conflicto por el establecimiento de los estados o la búsqueda del oro. Sin embargo, hay westerns que se han salido de ese rango de años y del territorio, como la trilogía del hombre llamado caballo o el renacido de Iñárritu, que suceden antes de esa fecha, y no en el oeste sino en el este, durante la época de oro del tráfico de pieles. O también pueden ser posteriores, ubicándolos durante el periodo de la Revolución Mexicana, e incluso algunos están ambientados en México, como es el caso de The Wild Bunch o Por un puñado de dólares, o como la Veracruz, que trata de dos pistoleros contratados por el emperador Maximiliano para escoltar en México a una diligencia que lleva oro al puerto de Veracruz. Pues de forma similar, el Jidaigeki cubre un periodo de tiempo muchísimo mayor que el western, y este periodo sucede varios siglos. Todos con sus respectivos gobernantes, conflictos políticos, facciones en disputa y territorios. Por lo que el género se disfruta más teniendo un mayor conocimiento de la historia japonesa. Pero no tengas miedo de eso, ya que ver estas películas ha sido la manera como muchos comenzamos a aprender sobre la historia de Japón. Así que anímate a verlas. Ordenados de manera cronológica, el Jidaigeki abarca los periodos Heian, Kamakura, Naboku-sho, Sengoku, Asuchi Momoyama, el periodo Edo, también conocido como Era Tokugawa, y, por último, el Bakumatsu. Como se comentó, así como el western en ocasiones se salía de su época, lo mismo pasó con el Jidaigeki, por lo que existen ejemplos como el anime de Rurouni Kenshin, cuya película original sucede en el periodo Bakumatsu, pero su serie secuela sucede en la era Meiji. Y antes de que se lo pregunten, Kimetsu no Yaiba, que sucede en la era Taisho, periodo posterior a la era Meiji, también sería una suerte de Jidaigeki en el periodo del Gendai-geki. Otro caso sería El último samurái con Tom Cruise, que también sucede en la era Meiji. O sea que son Jidaigekis fuera de su periodo, o bien podríamos decir que son Gendai-gekis con samuráis. O podría decirse que no son Jidaigekis, pero sí son chambara. Explicaré qué es un chambara más adelante. Del mismo modo que el western, el Jidaigeki se salió del territorio japonés e incluso cruzó espadas con el mismo western, como es el caso de Sol Rojo, estelarizada por Charles Bronson y Toshiro Mifune.
acompañados además de Alain Delon y Ursula Andrews. La película es una suerte de chambara revuelto con spaghetti western, ambientado en el oeste americano durante la era Meiji, o posiblemente durante la era Tokugawa. La verdad es que la película no es claro en esto. Aunque la figura que sirve de columna vertebral para todos estos periodos es el samurái, el género no solamente habla de ellos. Valiéndonos de la comparación, el western, mal llamado en México películas de vaqueros, tenía como principal arquetipo al pistolero con sombrero a caballo, aunque no necesariamente se dedicara a arrear vacas. O sea, no siempre era un vaquero. Podría ser sheriff, matón a sueldo, taur o forajido, apache o cheyenne, o simplemente un tipo de su tiempo que buscaba venganza con 6 tiros en el cargador. Por eso en Estados Unidos no son llamadas películas de cowboys, sino westerns, lo que sugiere que sucede en el oeste, aunque ya vimos que esto no era así siempre. Del mismo modo, Jidaigeki también mostraba shinobis, los que conocemos en Occidente como ninjas, geishas, kunoichis, agricultores, artesanos, comerciantes e incluso campesinos dedicados a asaltar a los samuráis heridos en las batallas, como es el caso de la película Onibaba, así como también trata de aquellos que dejaron de ser samuráis. Pues tras la batalla de Sekigahara, que llevó al poder al clan Tokugawa y que dio inicio a la era Edo, periodo que engloba la mayoría de las películas del género, el nuevo shogun Ieyasu Tokugawa mandó a suprimir de la heráldica a clanes enteros que fueron vencidos. Además, ordenó la reducción de ejércitos de todos los clanes, por lo que todos estos dejaron de ser samuráis y se volvieron ronins, samuráis sin señor. Algunos vendían su habilidad al mejor postor, otros se dedicaron al crimen organizado y formaron la yakuza, o grupos de bandidos para asaltar pueblos y caminos. Otros se agruparon para rebelarse contra el nuevo gobierno. Otros se volvieron maestros del autoperfeccionamiento de sus técnicas de combate, como fue el caso de Miyamoto Musashi, personaje de la vida real y el samurái más famoso de la historia de Japón. Y también hubo otros que consiguieron alguna espada para hacerse pasar por samuráis o por ronins y trataron de ganarse la vida fingiéndolo, como el personaje interpretado por Toshiro Mifune en Los 7 Samuráis. Por todo esto, llamarles películas de samuráis no sería lo correcto. Por esa razón no son llamadas así en Japón. Además, hay casos donde aunque los personajes son samuráis, son del tipo que se dedica a la vida en las cortes y no a la lucha. Y aunque no por ello están desprovistas de alguna escena de acción y violencia, esta no es su principal forma de mostrar el conflicto tratado en la película. Por ejemplo, Onibaba, que es principalmente una película de terror y sexo. Y hay tragedias como El Intendente Sancho y Gonza Lancero que no le piden nada a la tragedia griega o a la tragedia shakespeariana. De hecho, hay obras de Shakespeare versión Jidaigeki como Trono de Sangre, que tiene tragedia y terror, o como Ran. Las hay de tragedia con algo de acción como Harakiri o Samurai Rebellion, y que los trágicos griegos e isabelinos hubieran sido fans acérrimos. Está también Los 7 Samuráis, que es de drama y acción. Estas películas y otras que tratan principalmente de samuráis luchando, se agrupan en el subgénero llamado chambara, que se nombran así por la contracción de chan chan, onomatopeya del sonido de 2 espadas al chocar, y bara bara, la onomatopeya de la carne al ser despedazada. Chambara es lo que podríamos llamar en Latinoamérica películas de espadazos. Entre los grandes filmes de la época de oro del cine japonés, hay incontables películas Jidaigeki, y es inevitable hablar de este género sin mencionar a Akira Kurosawa, que hizo 10 Jidaigekis, 8 de los cuales están en la lista de las 20 mejores del género, y al menos 6 de esas películas están en la lista de las mejores películas japonesas de la historia. Y nos referimos a Rashomon, la película que le abrió las puertas del mundo al cine japonés. Los 7 Samuráis, indiscutiblemente la película más representativa del género y considerada por muchos la mejor película de la historia. La Fortaleza Escondida, que sirvió de base para Star Wars. Trono de Sangre, la mejor adaptación al cine de una obra de Shakespeare. Yojimbo, que es la principal influencia de que Sergio Leone hiciera sus mejores spaghetti westerns. Su secuela Sanjuro, cuyo duelo final con su geyser de sangre marcó por siempre al cine, y principalmente al cine gore, al cine splatter, al slasher, al manga y al anime. Ran y Kagemucha, sus películas de samuráis a colores.
las obras cumbres de su carrera. Ya todo en color y con el apoyo de Lucas y Spielberg, y las puertas de Industrial Light and Magic abiertas para él. Y sus dos obras menores que no dejan de ser grandiosas películas. Barbarroja, con Toshiro Mifune, en la última participación que tendría con Kurosawa. Viene siendo una película muy parecida a las series de doctores actuales. Sería como ver el Doctor House, pero con médicos militares samuráis. Una obra maestra de humanidad que se da tiempo de electrizarnos con una gran escena de pelea de Toshiro Mifune. Y los hombres que caminan sobre la cola del tigre, que a pesar de un nombre tan largo solo dura 60 minutos, pero que demuestra que el sensei no dependía de obras enormes para demostrar su capacidad. Si se quisiera mencionar un Jidaigeki que no sea de Kurosawa, la primera en que todos coincidiríamos sería en Harakiri, de Masaki Kobayashi, quien además dirigió Samurai Rebellion, otra joya del género. Otras que tienes que ver son Tres samuráis fuera de la ley, película cumbre de Hideo Gosha, quien hizo gran parte de su filmografía en el género. Sword of Doom, de Kihachi Okamoto, y que también dirigió Kill, El León Rojo y Samurai Assassin. Kenji Mizoguchi, que nos dio Los Cuentos de la Luna Pálida o El Intendente Sancho, y otros tantos Jidaigekis que no son chambara. Y bien, son tantas las variantes que podríamos dedicarle todo un programa a hablar exclusivamente de Jidaigeki. Podríamos incluso ejemplificar dichas variantes y hablar del contexto histórico de cada era. Así que si en verdad quieren que hagamos un programa sobre eso, dale like ahora al video. Y cuando lleguemos a 127, lo hacemos. Y ahora, vamos a la mesa.